Ahora vamos a hablar de la fisiopatología vascular periférica. Para esto vamos a tocar diferentes temas, que es la enfermedad arterial oclusiva, disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar. Partamos con lo primero. Sobre la enfermedad oclusiva vamos a hablar algo que ya hemos tocado el tema, que es las placas arterioscleróticas, que lo vamos a entender como la enfermedad arterial oclusiva crónica, donde vamos obviamente a detallar más tiempo. La aguda está más asociada a lo que es patología asociada a trombo y a émbolos, donde las manifestaciones clínicas, porque si ustedes recuerdan de la irrigación colateral, no se producen estos casos. Entonces, un dolor punzudo de inicio agudo, palidez, frialdad, pulso ausente, porque recuerden que se corta el flujo sanguíneo por ahí, dolor, parestesia y parálisis. Entonces, al volver con la crónica, insisto, placa arteriosclerótica. Así que vamos a empezar a explicar esto. Entonces, como ustedes se van a imaginar, es algo muy similar a lo que ya hemos conversado antes, pero antes lo habíamos hablado en el corazón, en el cerebro, pero ahora es en arterias periféricas, por ejemplo, a nivel de la pierna. Entonces, ¿dónde ocurre más frecuentemente? Arteria femoral, superficial hipoplitea. Se da más en hombres y ustedes recuerden siempre que habitualmente la dieta de los hombres más alta en grasa, y obviamente también por la acumulación de daño y la fragilidad en los vasos o en la pared vascular, se da mucho ya en personas de mayores de 70 años. Y factor de riesgo, si ustedes al tiro dicen, arteriosclerosis, placa ateroma, macrófago, célula de la espumosa, ustedes ya saben que es diabetes, polo Ross, arteriopatía coronaria por antecedente, hipertensión, porque saben que el flujo turbulento y el shear stress complica este proceso de que puede dañar los vasos. Enfermedad renal, lo mismo, tabaquismo y la ACV. Entonces, cuando tenemos esta oclusión progresiva de las arterias periféricas, hablando de la extremidad inferior, sabemos que no va a estar pasando ni oxígeno ni glucosa, igual que otros elementos, por lo tanto se produce un estado de isquemia. Y se genera un signo que se llama claudicación de la marcha. ¿Qué es esto? Que el paciente no puede caminar, mejor disculpen, síntomas donde el paciente refiere que le cuesta caminar y siente dolor, donde es un dolor a nivel del tríceps sural, especialmente la causa viene del gastronemio por el consumo de oxígeno en marcha, porque recuerden, si ustedes están caminando, el músculo se contrae. Si el músculo se contrae, aumenta el consumo de oxígeno del tejido porque aumenta su metabolismo. Por lo tanto, necesito que el músculo reciba también un aumento de oxígeno y glucosa para compensar el aumento del metabolismo. Si esto no ocurre, adivinen, tenemos un dolor por isquemia. Es un dolor vago, el paciente no dice me duele ahí, puntúa, no, me duele ahí, en ese punto, no, dice me duele la parte posterior de la pierna. También puedes sentir entumecimiento, atrofia muscular. Recuerden cuando hablamos de adaptación y atrofia, que puede haber un tema nutricional, una extremidad fría, disminución del vello, pulso, peripopliteo débil, ulceración y gangrena, porque también saben que si hay una herida, también más fácil que se dañe de una manera mucho más rápida y tenga una buena reparación. Otra cosa interesante que uno puede ver a estos pacientes es que cuando están acostados en supino y le levanto los pies, como sabemos que cuando levantamos los pies aumenta el retorno venoso y el flujo arterial se ve en contra de la gravedad, también se puede ver en algunos casos que el pie queda en alguna zona más pálida, producto de que la sangre no está llegando desde abajo hacia arriba, porque estaría en contra de la gravedad. El diagnóstico se origina justamente con estos signos y síntomas, donde uno es el pulso pedio, donde uno va a encontrar disminuido, y tiene lógica, porque si está pasando menos sangre por la zona arterial periférica producto de una oclusión parcial por una placa arteriosclerótica, está llegando menos sangre hacia distal y se va a sentir un pulso más débil. Además, otra cosa que uno puede hacer es tomar la presión arterial en pacientes de cúbito supino y tomar la presión a nivel de tobillo y brazo y compararlas, como con un cociente, o sea, división,
donde uno esperaría siempre que la presión, esta división, donde tengo presión de tobillo partido por presión del brazo, sea siempre igual a 1 o un poquito más, que es lo normal. Si por algún motivo la presión es menor a 1, me está diciendo que hay una alteración del flujo. ¿Y por qué menor a 1? Porque si uno hace el ejercicio y dice presión de tobillo 110 y la del brazo 120, ese cociente te está dando un valor menor a 1. Luego, para empezar a buscar el daño, podemos usar una ecografía duplex o un ecodoppler, donde podemos empezar a buscar donde hay una disminución del flujo y una angiografía para ver exactamente dónde está. Entonces, en este tratamiento tenemos la terapia antiplaquetaria, porque siempre recuerden que si tenemos una disminución del flujo, puede haber éstasis de la sangre y puede coagular. Entonces, tratamiento antiplaquetario, aspirina, por ejemplo. Para la claudicación de la marcha, como es producto de una disminución del vaso, de su lumen, y está llegando menos sangre, puedo generar una vasodilatación con el cilostazol para que así pueda aumentar un poquito más el flujo de sangre y así sopesar este aumento del metabolismo. Obviamente también tenemos que modificar el estilo de vida del paciente para que si es un paciente diabético, por ejemplo, no controlado, se lo controle. Si tiene dislipidemia, que disminuya, por ejemplo, sus ácidos grasos. A nivel de tratamiento invasivo, si esto no funciona, se llama el proceso de revascularización, donde tenemos dos tipos de stent. Un tipo de stent que es por el clásico globo, donde se infla y el stent se expande. El otro es el autoexpansible, que es un mecanismo mecánico que se expande solo. Luego tenemos la endarterectomía, que es la extirpación del ateroma, porque si tengo un ateroma que está ocluyendo, lo saco. Y por último, también tenemos el bypass, donde se usa habitualmente la vena safena, donde ponemos un injerto en la zona donde sí está circulando la sangre, para que la sangre también pase por este lado, y se conecta con la zona distal post placateroma o oclusión, para que así el paciente pueda estar recibiendo sangre en este extremo y así generar una vascularización correcta y no generar isquemia hacia distal. Sobre la disección aórtica, aquí estamos en un proceso en el cual se genera una rotura de la pared de la aorta, como si fuera un proceso de aneurisma, o sea que se deforma la pared. En este video podemos ver el tema mecánico. Entonces, si se dan cuenta, al paciente se le generó una rotura en el endotelio, lo cual generó que entre la íntima y la capa media, o sea, la muscular y la endotelial con el tejido conectivo, se forma un espacio virtual donde aquí lentamente se va a llenar de sangre. ¿Y eso por qué es malo? Porque cuando aquí se empieza a llenar de sangre, esto empieza a comprimir el lumen real de la aorta, haciendo que pase menos sangre por acá. Obviamente, como disminuye el radio, también aumenta la presión, dificultando el trabajo del corazón y la entrega de sangre oxigenada con diferentes elementos importantes para el metabolismo celular. Entonces aquí vamos a seguir viendo cómo va creciendo este espacio y va comprimiendo el espacio aórtico. Y esto habitualmente puede ocurrir en la aorta ascendente o en la aorta torácica. Entonces es una hemorragia, pero que está bien localizada. Entonces, sobre esta disección, son trastornos que debilitan la capa elástica y el músculo liso de la aorta, entonces hace que se pueda romper fácilmente. Factor de riesgo: hipertensión. Sabemos que la hipertensión aumenta el flujo y por ende también puede dañar las paredes vasculares. Degeneración de la túnica media, especialmente en patologías
fibras musculares o también del tejido conectivo y también generando coartación de la aorta. Manifestaciones clínicas del paciente fue el dolor más intenso que ha pasado, donde siente que es como que le cortan el pecho. También se puede ver aumento de la presión arterial, se entiende porque si se me comprime la aorta hay más resistencia, el corazón tiene que generar más tensión. Síncope, justamente si no pasa sangre correctamente se puede desmayar el paciente. Hemiplegia o parálisis de la extremidad inferior porque tampoco está pasando sangre. Diagnóstico, obviamente la anamnesis de todas estas manifestaciones clínicas, exploración física, angiografía aórtica. También puso una ecocardiografía transesofágica y la resonancia magnética para ver la alteración del daño. Y cuando ya está claro, primero, estos son pacientes que habitualmente generan cambios hemodinámicos. Tenemos que regular para que se mantenga la perfusión tisular en todos los tejidos. Luego tenemos algunas convenciones de tratamiento como el nitroprusiato sódico, que es justamente intravenoso justamente para bajar la presión de estos pacientes y beta bloqueadores para que baje el estrés en el corazón. Pero la única solución, tratamiento curativo es la cirugía con injerto, donde dependiendo el tamaño y la deformación de la aorta, podemos ser solamente el de la aorta ascendente, puede ser que abarquemos el arco aórtico, todo va a depender de la deformación, el daño y tengamos que hacer un injerto acorde a cada paciente. Finalmente el tromboembolismo pulmonar, que aquí me deja un poquito también de pulmonar, que después se unirá más al otro tema. Pero a nivel... Entonces, para hablar de este tema, primero tenemos que eh, hablar de la trombosis venosa profunda. Antes de tocar el tromboembolismo pulmonar, ¿por qué? Porque de este proceso nace el émbolo que vaya hacia el pulmón. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, como dice el nombre, ocurre en el sistema venoso. Entonces, para que ocurra esta trombosis tiene que generarse esta triada, que se llama la triada de Virchow. Esta triada parte con éstasis del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estoy acostado todo el día, puede aumentar el riesgo que la sangre no circule a nivel del sistema venoso en las piernas y se forme un coágulo. ¿Qué pasa si hay injuria endotelial? Por ejemplo, que altere las válvulas. También saben que el sistema venoso depende de válvulas para que el flujo sea unidireccional. Piensen si se daña, la sangre se estaría estancando. Y un estado de hipercoagulabilidad, clásicamente en procesos proinflamatorios, que también pueden aumentar la probabilidad de formar un trombo. Entonces, cuando un coágulo prende un trombo, y esto se habitualmente, por ejemplo, clásico en cirugías. Entonces, y obviamente el reposo genera la éstasis, el daño endotelial, pues sí que ya viene con algo previo, y la hipercoagulabilidad inducida por el proceso proinflamatorio post cirugía. Entonces, todo eso se puede estar dando. Y por eso los pacientes con post cirugía que no pueden moverse, le ponen las medias antitrombóticas. Entonces, ahora vamos al punto del tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque todo parte de la trombosis venosa profunda. O sea, el paciente en su vena se le generó un coágulo, que esta vez ya se hace una trombosis. ¿Y qué ocurre? Que esto se puede salir completamente o un fragmento, y que también va a depender de la gravedad del paciente, y viajar hacia el pulmón, donde se altera la circulación, puede generar isquemia y se daña la difusión de gases. Entonces en este video podemos ver algo para contextualizar. Entonces tenemos acá la vena, se genera la triada de Virchow, se genera el coágulo, va a estar ahí y de repente se puede romper un fragmento del trombo y depende del tamaño, insisto, va a depender la gravedad de las manifestaciones clínicas y por su red vascular, que sabemos que a nivel de la vena siempre va a ir descargando por las venas hasta llegar, por ejemplo, a la vena cava inferior para llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y del derecho lo manda al pulmón y puede tapar algún vaso.
Y cuando tapa el vaso, se altera la circulación, generando finalmente un proceso de isquemia. Entonces, una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Entonces, algo interesante que ocurre, que igual vamos a hablar en otro momento, es que muchos temas que tiene esta obstrucción mecánica de la circulación es que se van a generar reflejos neurohumorales que causan vasoconstricción. ¿Qué ocurre? Es como un sistema de protección que tiene. Es que si yo tengo un segmento, un territorio que no está recibiendo sangre, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar como un vasoespasmo, una vasoconstricción, para que así toda la sangre realmente vaya hacia las... Sí, como bien digo, que toda la sangre que está en el ventrículo vaya a zonas que realmente están circulando. ¿Cuál es lo malo de eso? Es que cuando tú mandas la misma cantidad de sangre en menos territorios o como mandar la misma cantidad de autos a menos carreteras, genera obstrucción, tráfico y por en este caso aumento de la presión. Y explicaría por qué muchas veces cuando hay un TEP se genera hipertensión pulmonar. Además, que se genera después una broncoconstricción refleja en el área pulmonar afectada porque después es la parte bronquial. ¿Para qué voy a mandar aire a zonas donde no hay perfusión? Entonces se genera una broncoconstricción refleja, lo que puede aumentar la ventilación residual y afectar el intercambio de gases. Y obviamente que recuerden también otra cosa, que también favorece la hipertensión, que cuando el pulmón deja de recibir sangre correctamente en todo su territorio, los territorios que no reciben sangre también afectan los neumocitos de tipo 2 y por ende, como no están recibiendo de buena manera una circulación y por ende sustrato, dejan de producir correctamente el surfactante pulmonar. Y si ustedes saben que si no hay surfactante pulmonar, el alveolo se vuelve más rígido porque aumenta la tensión superficial, lo cual dificulta la expansión y adivinen, aumenta más la presión intrapulmonar. Y cuando hay un émbolo grande que genera un daño gigante y una vasoconstricción masiva, que aumenta mucho más la hipertensión pulmonar, adivinen, el corazón derecho va a poder mandar sangre al pulmón, no. Y como el corazón derecho es tan malo para adaptarse porque su capa muscular es tan baja, puede causar insuficiencia cardíaca derecha. Y manifestaciones clínicas depende obviamente siempre del tamaño y ubicación de la obstrucción, genera dolor torácico, disnea, sensación de dificultad para respirar, taquipnea, aumenta su frecuencia respiratoria y un infarto pulmonar porque como le dije, hay proceso de isquemia. En muchos de esos pacientes se ve hipoxemia moderada sin retención de CO2. Entonces, ¿qué además puede ir pasando? Que podemos tener, o mejor dicho, qué contextos se pueden ir dando. Por ejemplo, émbolos repetidos pero pequeños, émbolos medianos y los masivos. Los émbolos pequeños, si se van acumulando, pueden generar hipertensión pulmonar. Y los medianos, ya dificultad respiratoria, dolor pleurítico, aprensión, o sea, como que no puedo inspirar profundo que se expanda completamente.
Fiebre ligera, porque también recuerden que no es que una infección, es que aquí hay isquemia, muerte del tejido pulmonar, y ustedes saben que se puede liberar el contenido intracelular al extra, respuesta inmune, pirógeno endógeno, y ustedes ya saben el resto hacia el hipotálamo. Todo esputo, mancha de sangre, taquicardia, patrón respiratorio rápido y poco profundo. Y si es masivo, colapso repentino, o sea, el paciente se desmaya porque se bloquea completamente la oxigenación de la sangre, dolor torácico substernal, pérdida de conciencia, pulso rápido y débil, presión arterial baja, vena al cuello distendida, piel cianótica, diaforética y la muerte del paciente si no se trata rápido. Diagnóstico y tratamiento. Si partimos primero en el tema del TPP de la trombosis venosa profunda, ecodoppler, prueba del dímero de X de coagulación, una flebografía para ver dónde está la alteración y una resonancia magnética. Pero habitualmente con un ecodoppler basta y sobra para saber si hay una obstrucción de flujo. Y por ejemplo aquí, a nivel del TEP, podemos hacer una angiografía pulmonar, una gramografía, que está en lo que estamos viendo acá, que justamente se marca un, algún elemento radioactivo que pasa por los pulmones y este elemento radioactivo tendría que justamente eh, pasar por todo el pulmón, porque es específico para el pulmón. Entonces, si por algún motivo hay una obstrucción donde no está pasando la sangre por esa zona, porque está obstruido o hay una vasoconstricción, no va a pasar este elemento reactivo y cuando vea la imagen van a ser zonas que no van a estar marcando. Por ejemplo, aquí en las imágenes de la derecha podemos ver zonas donde no está pasando este elemento radioactivo y supuestamente aquí sí debe haber tejido pulmonar por anatomía. Entonces de esa forma podemos encontrar las zonas faltantes. Y tratamiento para estas condiciones, anticoagulantes, por ejemplo, heparina, warfarina, entre otros, trombolíticos para ir degradando, como una terapia fibrinolítica, una trombectomía o una embolectomía dependiendo del caso. Una trombectomía si esto está a nivel venoso, por ejemplo el video que está acá, donde si se pilla con el ecodoppler dónde está la obstrucción, el médico rápidamente puede usar una guía, ir, tomar el trombo y retirarlo para que así disminuya el riesgo de que eso se pueda romper y ir como un émbolo. Y lo otro sería, por ejemplo, en el pulmón donde ya se alojó ahí, retirar el émbolo, se llama embolectomía, por ejemplo, eso es un émbolo que lo están retirando. Y obviamente si ustedes se piensan, va a tomar la forma de la zona vascular que está tapando el pulmón. Por ejemplo, este de tipo masivo. Muchas gracias.